Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Encantado de estar aquí. Bueno, felicidades, ante todo. Yo comentaba, no sé si has escuchado esa parte, que nuestro común amigo Víctor Andrés Marroquín... Bueno, pero un joven brillante. Brillante. Hace 3 o 4 semanas sentados en mi oficina me dijo esto. Que según medían las aguas, los termómetros le indicaban a él, ibas a ganar la nominación. Pero es la sorpresa, ¿no? Más allá de que tú obviamente debes haber pensado que ibas a ganar, para el común de los mortales y los que no estamos en el partido, ganar las figuras de esa trascendencia histórica es importante y sorprendente, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción? Me imagino hasta entrada a la madrugada, ¿no? Habrás estado... Sí, claro. Hemos estado a la expectativa de actas hasta bastante avanzada la noche. Bueno, primero de mucha alegría, de un sentimiento de inmensa responsabilidad. Es un legado muy grande en el cual hay que estar a la altura de la historia y de la sangre derramada, porque tenemos nosotros una tradición de 100 años, es bastante potente. Y luego entendiendo adecuadamente, escuchando adecuadamente el mensaje del pueblo aprista expresado en las urnas, que nos ha dado una ventaja ligera, pero que ha marcado que existen varias tendencias en el APRA. Ha habido 4 grandes bloques de votaciones. Sí. Por lo tanto, creo que lo que se impone ahora es construir e impulsar la unidad dentro del partido, el respeto de todas las tendencias y la capacidad de trabajar en conjunto para poder elevar el volumen de la propuesta del partido, ahora sí, que es el momento. Así es. Y yo me quiero centrar en eso que acabas de decir. ¿Cuál es el mensaje? Lo primero que te voy a preguntar, si bien son 184 votos que te separan de la lista número 2, ¿cuál es ese mensaje? Hay un mensaje claro que creo que es lo más principal que hay que rescatar de la jornada democrática de ayer, ¿no? Bueno, yo creo que el pueblo aprista ha apostado por, como te digo, empoderar múltiples tendencias, pero darle la preferencia a que encabece la renovación a este proceso. Debemos darnos por notificado de ambos mensajes, de que claro, en efecto hay que encabezarla, pero también de que hay que convocar absolutamente todos. Creo que eso es algo fundamental. El recambio generacional es un mensaje. Sí, se requiere una figura nueva. Se quieren múltiples figuras nuevas, sí, definitivamente, en la política nacional y definitivamente en el APRA, como también se han consolidado de una u otra manera en otros aspectos también en el partido, ¿no? Tu labor como secretario, tu labor en la secretaría que has tenido en el partido desde el 2021, de la Comisión Política. Sí, claro, miembro 2021. De la Comisión Política Nacional. ¿Eso sí, cuánto ha importado? Porque has hecho mucho recorrido por el interior del país, ¿no? Mira, yo te digo algo. Yo mi promoción política tuvo la suerte de estar muy cerca de Armando Villanueva en una primera etapa, en los últimos 3 años de su vida, y luego del presidente Alan García. En mis conversaciones con Armando siempre le preguntaba qué opinaba de determinadas cosas y sobre todo le pregunté alguna vez qué debía hacer yo para ser un nuevo referente en el APRA, ¿no? Era yo bastante chico. Y me dijo leer Allá de la Torre y 2, que no se pueden pensar algunas cosas para el país desde Lima y que el mensaje era conocer el Perú. Y hemos estado recorriendo las bases del país, conversando con los dirigentes, conociendo la realidad social de la costa norte, pero también de las zonas altas del sur, la agenda social amazónica. Y yo creo definitivamente que eso es lo que ha pesado en este contexto. La posibilidad de encabezar ahora este avance de la renovación se da fundamentalmente por los votos de los apristas del interior del país. Básicamente. Perfecto, que Villanueva diga eso, que hayas interiorizado el pensamiento ahísta, que ya lo hemos hablado la vez pasada, pero quiero enfocar la entrevista, ya estamos en otra etapa ahora, y para construir en orden, ¿no? Te pregunté la vez pasada si eras pro vida y pro familia, dijiste que sí, ¿verdad? Sí, claro. Pro vida, acá mismo. Pro familia. Desde ahí vamos construyendo la entrevista. ¿Qué estás proponiendo en materia de reactivación económica? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que es fundamental tratar de generar por lo menos 3,5 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años. Creo que se puede. Lo primero definitivamente es impulsar el crecimiento económico no al 2 punto y algo o al 3 punto y algo, sino por lo menos duplicarlo en el mediano plazo y lograr que en los próximos 5 años lleguemos a márgenes de 7 o 8%. Absolutamente. El APRA supo abrir el Perú al mundo
Claro. Y definitivamente, recuerda tú que el TLC con Toledo empezó, pero el APRA lo consolida con Alan y luego firma 17 TLCs más. Se conectó al país con el mundo sin duda. Creo que eso es algo fundamental. Hay avanzado un tema con la India que se tiene que consolidar. Hay que mirar a Indonesia también. Digamos, primero, la conexión del Perú con el mundo tiene que mantenerse. Pero a la vez, yo creo que hace falta también dos cosas fundamentales. Primero, el impulso, sin duda, de un paso más en el proceso de un reimpulso del debate de la industrialización en el país. Y por otro lado, también un impulso a la producción popular en cuanto a ver qué se hace concretamente con las MIPES en el país, qué se hace concretamente con los pescadores artesanales en el país, con la producción agrícola en el país popular, me refiero a la que tiene menos de 10 hectáreas. Creo que esa es una agenda social muy grande que aglutina solamente lo que te he dicho, más de 3 millones de personas, por lo menos. Si hablamos en cuestión ya de términos familiares, mucho más. Y yo creo que han estado relativamente abandonados. Creo que está muy bien impulsar grandes esquemas como la gran minería moderna, como la agroexportación, que sin duda es una de las banderas en términos de crecimiento también. Pero creo que para el sector popular de producción también hay que impulsar cosas importantes, ¿no? Pero ¿qué propones para ellos, para atenderlos a ellos? Yo creo que se tiene que hacer sin duda una reforma alrededor del tema del Ministerio de Agricultura. Creo que necesitamos desplegar muchísimos asesores para el campo. Hay un gran programa que hubo de modo agrícola que era Agrideas, que creo que ha dado en financiamiento en los últimos 13 años alrededor de 1.000 millones, pero el ratio de éxito ha sido solamente del 5% o algo parecido. Y las experiencias de éxito se han basado fundamentalmente porque han estado acompañados de asesoría técnica, jóvenes profesionales que han estado, digamos, de materias económicas, agrícolas, administrativas, que han estado cerca, que han podido ayudar a esa producción. Y yo creo que eso hay que hacerlo exponencial. Necesitamos menos gente, digamos, en las oficinas y más gente peinando el campo en el país. Creo que eso es importante, asesoría. Creo importante también en la reformulación de un gran programa nacional de alimentación popular, superior lógicamente a lo que tenemos actualmente, que a pesar de haber cambiado de nombre permanece de la misma forma. Y parte, digamos, de los proveedores que hay que impulsar ahí tienen que ser seguramente los pescadores artesanales y también los pequeños productores del Estás campo. hablando de Caliwarma. Que hay que hablar de que cambiar totalmente eso, ¿no? O sea, mira lo que ha pasado, ¿no? Incluso cambiaron de nombre y el tema de las intoxicaciones ha continuado, ¿no? Creo que ahí hay que hacer todo un cambio, una reforma, y definitivamente es una de las cosas que vamos a presentar también como estructura. Otro asunto fundamental es el tema del crédito. Yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo para hacer un gran programa nacional de crédito popular alrededor de un sistema de garantías del Estado para poder tener crédito, digamos, más accesible para los sectores populares de producción, ¿no? ¿Pero a través de qué? ¿Del Banco de la Nación? No, a través de la banca privada, lógicamente, ¿no? Un sistema de garantías, no crédito directo del Estado. O sea, que le suelten el dinero un privado con el aval del Estado. Como se hizo con Reactiva, por ejemplo, ¿no? Pero enfocado al mundo popular. Reactiva fue enfocado fundamentalmente, digamos, a empresas medianas o grandes, o muy grandes, ¿no? Y entonces créditos, mientras que el Crédito, Estado asesoría, da un aval, exacto, le suelta el privado. a través de la banca privada, lógicamente, por supuesto. Okay. Porque, te pregunto porque eso despierta alarmas, ¿no? Cada vez que se dice eso, lo va a hacer desde el Estado, yo doy, yo quito, yo subo, yo bajo. De ninguna manera. Nosotros creemos que ese tipo de experiencias han sido sumamente negativas, ¿no? Okay. Mira con lo que ha pasado, con lo que está pasando con Petroperú, ¿no? ¿Qué harías con Petroperú? Hay que tomar una decisión para que no sea un forado permanente año a año, un desangramiento, digamos, de las arcas del Estado. Hay que evaluar alguna medida contundente, incluso diría pasar la administración a los trabajadores, que el Estado deje de verlo eso como un problema, ¿no? Eso es claro, eso es algo que es sensato, definitivamente. Pero cuando hablamos de apoyar a las MIPES, tú acabas de decir, hay un tema que tenemos al que tenemos que dirigirnos, que es la formalidad, que todos queremos lograr, ¿no? Definitivamente. Y la razón por la cual la gente no se formaliza es porque no tiene ningún sentido hacerlo. Obviamente. Leo que tienes un equipo de 45 especialistas que están contigo, claro. no de ahorita, sino de... Por supuesto. Yo entiendo, Diego, las perspectivas que se podrían generar respecto a una plataforma de renovación dentro del APRA. Por eso estoy abriendo la convocatoria a todos los sectores y por eso además previamente, antes de tomar esta decisión, incluso pensando en que era una alta probabilidad no tomarla, pensé en la corriente de renovación como una alternativa de recambio general del APRA y por eso, antes de tomar la decisión, construimos un equipo técnico. Finalmente, si no la tomaba, íbamos a apoyar con ese equipo técnico a quien ganara, ¿no? Claro, pero
¿Cuáles serían los incentivos que tú crees se deberían dar para que uno se quiera formalizar? Yo creo que hay que dar un periodo de gracia importante primero, hay que tenerlos en el mapa, y luego definitivamente hay dos cosas que son fundamentales. Primero, el sistema de créditos que te dije a cambio de formalización, con un periodo de gracia que puede oscilar, dependiendo del análisis que sea, entre 3 a 5 años, por ejemplo. ¿De gracia? De gracia. 5 años de gracia. De 3 a 5 años de gracia. Y lógicamente lo segundo tiene que ser también potenciar algunas cosas que se hacían antes, con las cuales no había ningún tipo de desorden, digamos, fiscal, pero que ayudaban e incentivaban determinadas áreas. Por ejemplo, yo soy de un barrio no nacido, nací en Lima, pero me eduqué desde los 2 años hasta los 11 años en un distrito muy popular en Trujillo, El Porvenir, que es un barrio fundamentalmente zapatero, de producción de calzado. Y las campañas que habían de compra del calzado eran muy importantes y potentes, y se han dejado de hacer. Yo me he dedicado 9 años al tema de la vivienda social, por ejemplo, y he visto cómo, incluso he sido vocero de las MIPES de asociadas de hecho propio, y he visto cómo sostenidamente, por ejemplo, en el caso de Kuczynski, quería hacer un programa de importación de casas, digamos, de cartón prácticamente de Chile. Recordarás que eso fue una noticia. Creo que responsablemente, no demagógicamente, responsablemente no se está haciendo lo que se puede hacer por la MIPE, por la producción del campo, por los pescadores artesanales, ¿no? Pero respetando los agentes del libre mercado. Absolutamente. Sin manipular forzosamente. Absolutamente. El Estado tiene que cumplir su rol regulador. De acuerdo. No solamente, ojo, mira lo que te voy a decir, no solamente con los pequeños, sino también, o digamos con los pequeños en sentido mundial, con los nacionales grandes, sino en sentido internacional también. O sea, hay, digamos, algunas cuestiones que tienen que, no digo revisarse, pero hay que pensar en lo que ha pasado en algunos sectores, ¿no? Concentración energética, por ejemplo, ¿no? O el tema marítimo, por ejemplo. No te hablo del tema del esquema nacional, ¿eh? Creo que hay algunos barcos factoría, dicen. ¿Te refieres a la flota china? Pasando. Hay información, me parece, en ese sentido, ¿no? Esa información es nuestra. Nosotros la hemos sacado acá. Nadie quería hablar de eso. Bueno, yo creo que sea China, sea estadounidense, o sea rusa, sea lo que sea, creo que eso también significa proteger los intereses nacionales sin ninguna duda, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo. Hay también un esquema, digamos, informal y legal alrededor también de la pesca, por ejemplo. Muy bien, hay que ordenarlo. Bueno. Pero tampoco lo otro también, ¿no? Todo, por supuesto. Hay que regular al grande, al chico, al mediano, al de aquí y al de allá. Así es. A todos lados. Tienen que respetar las reglas de casa. Ok. Vamos a tu propuesta bandera, ¿no? El shock integral de seguridad. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea exitoso? Que todo sea a la vez. Las 5 cosas, los 5 ejes que has dicho. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Para poner un ejemplo, ¿no? La expresidente Boluarte había una crisis, un asesinato, y decía, bueno, entonces 2 personas no van en la misma moto. Y si tú tomas esa decisión, que tú puedes juzgar buena, mala, regular o intrascendente, y no haces nada más, es absolutamente imposible que tenga un impacto. Necesitas, yo creo, 5 temas al mismo tiempo. Una reforma de la policía, que hay que empezarla. Definitivamente una reforma del sistema penitenciario. Definitivamente una... Aquí podríamos tener una discusión. Bueno, ahí tenemos una gran coincidencia en realidad. Un endurecimiento de las penas. Potenciar el rol de las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras, y finalmente el liderazgo del Ejecutivo y particularmente el Presidente de la República en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que ha sido una ausencia de liderazgo absoluto en los últimos 10 años. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Absolutamente. Mira, yo te digo una cosa. Hay algunos sectores en donde la Presidenta Boluarte despertaba simpatía, pero este asunto, como lo juzgues tú, de lo que ocurrió cuando cayó Pedro Castillo, y que luego ella prácticamente diga que no tiene ninguna responsabilidad y los responsables son prácticamente las Fuerzas Armadas ahí, me pareció eso, por lo menos, lavarse las manos, ¿no? Para bien o para mal, más allá de juzgar el tema, que creo que estuvo muy mal manejado. Creo que tiene que haber ahí mucho más liderazgo que no existe actualmente, ¿no? La reforma, lo que estás proponiendo en seguridad, ¿lo estás viendo con el general Hidalgo? Él es una de las personas, es una de las personas con las que converso, sí, lo respeto mucho. A él me lo presentó Alan García, directamente. Y yo recuerdo que él fue uno de los primeros exministros con los que empezábamos a viajar, fuimos a Puno, a varios lugares.
Es una persona inteligente y correcta y tiene mucha experiencia, pero hay, digamos, muchos otros. Está el general del ejército Gamarra, por ejemplo, que es una persona muy inteligente. Está el ex viceministro de Defensa Robles, por ejemplo, que es una persona también muy inteligente. No, es un equipo por lo menos de 15. Hay algunas cosas ahí que definitivamente tenemos que ajustar, porque entenderás, Diego, que cuando hablamos del tema de seguridad y defensa, pueden ocurrir también perspectivas que incluyen, por ejemplo, reforma del sistema de justicia. Hay 2 o 3 perspectivas que a veces chocan. La perspectiva de las Fuerzas Armadas, la perspectiva de la policía, la perspectiva de los operadores de justicia. Pero lo primero es justamente tratar de integrar en algo consensual, ¿no? Y por eso creo que lo tenemos un poco avanzado. Hay un tema que es la que te decía que tú dices que debería ser temporal. Yo en realidad considero que debería ser perenne, pero es la coincidencia de la que te decía, ¿no? Yo hablaba, la discrepancia potencial que yo hablaba, era que yo decía que había que endurecer las penas, orientado a que los servidores públicos que se coludan con las organizaciones criminales reciban cadena perpetua, y que para eso no era necesario salirnos del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Ok, pero ¿por qué solo para los servidores públicos? En un inicio creo que hay que tomar esa... En materia me refiero a jueces, fiscales, policías, ¿no? Al funcionario público. El candidato, bueno, en materia carcelaria, 12 a 24 en los establecimientos en los primeros 2 años, cada uno para 5 a 7 mil, pero administrados de forma privada en su etapa inicial. Sí. Eso es lo que yo pienso que debería ser perenne. ¿Por qué depositas tanta esperanza en la recuperación potencial del INPE? Vamos a intentar hacer una gran reforma en el INPE. Vamos a intentar. Yo creo que hay mucho personal del INPE que es altamente capacitado. El gran problema, uno, es que están desbordados. Es decir, si tú ves la relación entre la población carcelaria y los personal del INPE, te vas a sorprender por la dimensión que hay. Es decir, tienen que haber muchos más. Tenemos que capacitarlos, incrementar su número. Y además tenemos que hacer una limpieza profunda, hacer incluso contrainteligencia dentro de los penales. Por lo tanto, eso va a tomar un tiempo, pero yo creo que este tema, además, evidentemente el asunto de la primera etapa de la administración privada de los penales va a generar alguna polémica. Hay que darle un tiempo para ver cómo se desarrolla mientras hacemos lo otro. Y luego, con el paso de los años, juzgaremos de repente cuál finalmente tiene más consenso, ¿no? ¿Qué pasaría si es que termina siendo un éxito? Digamos, habría que avanzar el hacia manejo eso. privado. Habría que avanzar hacia eso. Yo no estoy seguro, mejor dicho, que estoy seguro todavía que podemos hacer que el INPE pueda hacer algo positivo y reformado. Claro, lo tratarías, pero no dices sí tiene que ser, porque de todas maneras tiene que venir del Estado. Lo menos que hay que hacer en estas cosas es ser dogmático, ¿no? Ok. Claro. Tengo entendido que hay una cierta resistencia a la interna todavía del partido de aceptar los resultados. No he visto eso. De Velázquez del Castillo, no he de visto ellos, eso. ¿no? ¿Has hablado con ellos después de...? No he conversado directamente. Bueno, sí. Mi buen amigo Hernán Garrido de Leca me ha llamado, me ha felicitado, ha mandado un audio público. Es una persona muy inteligente y definitivamente sus consejos van a servir en esta segunda etapa, sin ninguna duda, ¿no? He visto que el compañero Javier Velázquez, que también es mi amigo, que hemos almorzado cotidianamente hasta hace algún tiempo, también ha salido a felicitar el proceso en general, no agradecer. Y creo que está muy bien. Y yo hubiera hecho lo mismo y lo dije aquí, ¿no? Inmediatamente. Yo creo que ahí no va a haber ningún problema. Naturalmente entiendo el mensaje, Diego, del pueblo aprista. Hemos ganado, pero nos han impuesto también la necesidad de buscar la unidad, el respeto entre las diferentes tendencias del partido para hacer una campaña exitosa y que el APRA pueda volver a tener representación parlamentaria y pueda luchar un pase a segunda vuelta. Fuera de Lima, ¿dónde ha sido la votación más alta que has obtenido? ¿En Trujillo? Yo creo que debo agradecer públicamente a la región La Libertad, a la región Piura, que han sido, digamos, en cuestión de volumen, las que han aportado de manera importante a este primer avance. Y creo definitivamente que en el resto del país hemos tenido lluvia en todos lados, ha habido siempre votos, no hemos tenido sectores que no hemos tenido votos. Y creo que en general yo haría el análisis de que el interior del país es el que ha generado este resultado, ¿no? En Lima todavía nos ha faltado tiempo para convencer aún más compañeros, pero espero que puedan darnos la oportunidad para poder consolidar una gran campaña. De diputados y senadores, ¿qué saben hasta ahorita? ¿Quiénes han sido? Creo que hay un reporte ya, no lo he revisado con acuciosidad. Me parece que en el Senado, en el Senado ha ganado la compañera Carla García. Creo que el segundo es Jorge del Castillo.
y ahí me quedo. No, Diputados no Mulders, recuerdo. asumo que... Diputado ha ganado una compañera dirigente nacional, Zoila Bocángel, que es un estupendo trabajo social. Omar Quesada, el compañero Renan Núñez, con el que hay que consensuar también algunos lineamientos del plan de gobierno. Y es lo que recuerdo por ahora, ¿no? Ok, pero falta, ¿no? Sí, no recuerdo el porcentaje al cual está avanzado, pero más o menos va por ahí la cosa, ¿no? ¿Cómo se manejan en tu caso, que tú también estabas yendo, ¿no? a diputado social? Sí, claro. Y me parece ¿Eso que queda sin efecto? No queda sin efecto. Sí, recuerdo que el último reporte que vi que tenía 400 y algo de votos ahí. Creo que eso estaba, fue lo primero que vimos nosotros. Creo que estaba quinto, no lo recuerdo. No quiero dejar de preguntarte, porque te estoy preguntando las cosas más urgentes, las más obvias, ¿no? Reforma del sistema de justicia, ¿qué harías? Porque no podemos seguir con esta figura de provisionales y con lo que tenemos, ¿no? Sí, creo que eso es lo fundamental. Bueno, primero yo creo que hay que reconocer que el Ministerio Público ha sido una batalla campal, sin ninguna duda. Pero yo lo he repetido también en varios medios de comunicación. Lamentablemente este Parlamento no estaba capacitado en términos morales para hacer una reforma del sistema de justicia. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Incluso yo diría que hay que elegir una nueva Junta de Fiscales Supremo, hay que despolitizar totalmente el Ministerio Público. Eso es algo fundamental, ¿no? Pero eso es bien provocador, ¿no? Lo que acabas de decir. Esto es algo que he hablado mucho con Humberto Abanto. ¿Por qué no estaría este Parlamento calificado moralmente? La legitimidad te la da el voto popular. De acuerdo. En el punto, digamos, legal, constitucional, sí. Pero recuerda que primero que el tema del cambio, en todo caso, se empezó a ver ya acercándose al final del trayecto como Parlamento. Una reforma como esa creo que tomó un poco de tiempo, hay que debatirla y debió haber sido, en todo caso, uno de los primeros impulsos que tomaron. Si las cosas de fondo no se hacen al inicio, pierdes capital político para luego hacerla, en todo caso. Por ejemplo, una gran reforma constitucional. Si alguien la planteara en este momento, todo el mundo diría... Bueno, ya no hay el tiempo, ¿no? Pero... Y así lo pudieran aprobar rápidamente, sería un poco atropellado, partiendo además de un hecho importante, que no estamos en cualquier cambio de mando o con el cambio de gestión, estamos en el cambio incluso de una modalidad, de una forma. Es decir, vamos a salir de la unicameralidad y vamos a entrar a la bicameralidad. Yo creo que a pesar de que el tema es ampliamente urgente, hay que esperar que el Congreso bicameral consolide una reforma rápidamente. Yo creo que lo que sí tiene que hacer es hacerlo rápido. Y definitivamente ahí tenemos que pensar bastante cuál ha sido el balance de la Junta Nacional de Justicia. Porque la Junta Nacional de Justicia reemplazó al CNM, tú recordarás, bajo dos impugnaciones fundamentales. ¿Recuerdas cuáles eran? La corrupción y no hacer los concursos rápidamente. La elección de los magistrados. Y esos problemas no se han superado con la JNJ. Entonces... Ok, pero hay gente, yo vi un debate en Enfoque de los sábados, lo habrás visto, fue Humberto, Enrique Gerse y José Ugas. Gente que apoyó que se anule el Consejo Nacional de Magistratura y ahora se queja de la Junta Nacional de Justicia, que votaron a favor de eso. El tema es qué hacemos, más allá de ver quién tiene la culpa que sabemos. Sí, hay que reconocer que por lo menos lo que se supo era que había una infiltración de corrupción en el CNM. No reconocer eso sería, digamos, torpe, ¿no? Pero que la JNJ haya cambiado las impugnaciones que tenía el CNM de corrupción, de no resolver el tema de estas cuestiones provisionales, yo creo que no ha sido una solución. Y además yo creo que en el ADN tiene definitivamente una marca compleja al nacer en un periodo tan complicado e inmoral como el de Vizcarra, ¿no? Ok, entonces ¿buscarías revertirlo? Buscaría generar... No. Digamos, tú no vas a la modernidad tomando el pasado. Yo creo que hay que ir a la modernidad con varias de las propuestas que alguna vez se debatieron. Algunas incluso llegaron al Parlamento. Pero eso necesita un amplio debate, no solamente político, sino académico. Que nunca se dio. Que nunca se dio. Recuerda tú cómo prácticamente Vizcarra y lamentablemente llevó de las narices al Congreso aquel entonces a hacer una serie de cosas que creo, y algunos especialistas constitucionales incluso lo han dicho, que creo que ese mismo cambio, su constitucionalidad siempre estuvo en debate académico. O sea, no hay un consenso de que eso fue realmente algo constitucional. Con esto termino. Justamente hablando del doctor Humberto Abanto, él ha dicho que Gerí debería hacerlo, que tiene una responsabilidad histórica de hacer una reforma importante del sistema de justicia peruano.
¿Qué opinas de eso? Que si lo debería poner en marcha No. José Gerí, y cómo consideras que lo está haciendo hasta ahorita. No lo creo. Que no lo debería hacer en absoluto. No lo creo. Él es un presidente transitorio. Creo que tiene solamente dos tareas fundamentales. Paniagua también lo era y lo hizo. Sí, pero recuerda que lo que se ha generado luego de eso no, Crítico, no pero necesariamente es consensual. Pues, sí, pero por eso no creo que hay que repetir una historia como esa. No, yo creo que hay que hacer que aquellos que vengan legitimados con el voto popular, digamos, en su etapa inicial, empiecen un debate rápido. Que es algo también que ha pasado alrededor del tema de la seguridad. Este Parlamento no entró rápidamente al tema de la seguridad cuando ya en el 2021 era un tema muy potente. Y esperó todavía un tiempo, y cuando entró, lógicamente, ya había perdido fuerza. Y se ha generado un debate sobre si sus leyes han sido o no. Pero no creo que entres al juego ese de las leyes pro crimen y todo, porque las hemos desmenuzado todas hasta ahora. Yo no digo eso, pero ¿qué pasa si hubieran hecho un debate sobre leyes de seguridad al inicio? No hubiera habido esas impugnaciones, te lo garantizo. Hoy día, imagínate que el presidente Gerí apoya a este Parlamento para decir que van a hacer la gran reforma del sistema de justicia. Nacería lamentablemente esa reforma muy cuestionada. Creo que hay que esperar, no falta mucho. Quedarnos como estamos y apuntar a hacerlo. No quedarnos como estamos. Hasta el siguiente gobierno. Creo que hay que empezar el debate ya. El debate público, el debate, digamos, en el espacio público, sí. Los partidos políticos, la sociedad civil, los INTAN, los medios de comunicación, incluso el Parlamento, que puede servir también como una plataforma para este debate. ¿La comisión de Mari Carmen Alba no te parece que ha hecho un avance en eso? Yo creo que sí, definitivamente. Pero una cosa es el avance del debate y otra cosa es la decisión. Yo creo que hay que profundizarlo, hacerlo más académico. Que no lo haga Gerí, consideras tú. Que no lo haga este Parlamento. Y este Parlamento. El Parlamento es el que lo va a hacer. El presidente no tiene esas atribuciones. Pero el presidente sí tiene que promulgar en algún momento. Obviamente. O sea, el liderazgo del Ejecutivo es muy importante. Porque a la última reforma, a la última reforma del sistema de justicia nos llevó un presidente sustituto, que fue Vizcarra. Acuérdate de eso. No, claro, yo lo tengo clarísimo. Bien, gracias. Muchas gracias. Encantado de haber estado acá. Enrique. Y suerte y felicidades nuevamente.